Hay momentos en la vida que te parten en dos, momentos que dividen tu existencia entre un antes y un después. Para mí, ese momento llegó una tarde de jueves, cuando el cielo amenazaba con lluvia y mi corazón aún creía en las promesas eternas. Me llamo Lucía, 32 años, profesora de literatura en una escuela secundaria del barrio, una de esas personas que pasan desapercibidas en la multitud, que caminan por las calles sin que nadie voltee a mirar. Mi vida era predecible, ordenada, silenciosa. Vivía en un pequeño apartamento con vistas a un parque donde los niños jugaban cada tarde. Durante 5 años, compartí mi vida con Mateo. Mateo era todo lo que yo no era: carismático, sociable, exitoso. Trabajaba en una empresa de publicidad, siempre rodeado de gente importante, siempre con una sonrisa perfecta. Yo nunca entendí qué vio en mí. Éramos como el sol y la luna, destinados a compartir el mismo cielo pero nunca el mismo momento. O eso creía yo. Aquella tarde de jueves salí temprano de la escuela. Una tubería se había roto en el segundo piso y cancelaron las clases. Decidí darle una sorpresa a Mateo. Hacía semanas que parecía distante, preocupado. Pensé que quizás una cena improvisada, una noche tranquila juntos, podría devolvernos esa conexión que sentía desvanecerse entre mis dedos como arena. Tomé el autobús hasta su oficina. Llevaba en mis manos los ingredientes para preparar su plato favorito: pasta con salsa de tomate casera, el mismo que le había cocinado la primera noche que pasamos juntos. Recuerdo que caminaba con una sonrisa tímida, sintiendo cómo mi corazón latía con esa mezcla de nerviosismo y emoción que solo el amor verdadero puede provocar. Pero cuando llegué al estacionamiento de su edificio, lo vi, nuestro auto, ese viejo sedán azul que habíamos comprado juntos hacía 3 años, cuando aún hablábamos de un futuro compartido, de viajes, de hijos, de envejecer tomados de la mano. Estaba estacionado en una esquina del parking, lejos de las cámaras de seguridad, escondido entre 2 camionetas grandes. Y no estaba solo. Los vidrios estaban empañados, pero no lo suficiente. Pude ver las siluetas. 2 personas. Una de ellas era Mateo, sin duda. Conocía cada línea de su perfil, cada gesto de sus manos. La otra era una mujer, joven, rubia, hermosa de esa manera que las revistas celebran y que yo nunca podría alcanzar. Estaban besándose con una pasión que no había visto en sus ojos en meses, quizás años. Las bolsas con los ingredientes cayeron de mis manos. El sonido de los tomates golpeando el pavimento fue lo único que rompió el silencio de mi mundo desmoronándose. Me quedé ahí, paralizada, viendo cómo la vida que había construido con tanto cuidado se convertía en cenizas frente a mis ojos. Sentí como algo dentro de mí se rompía. No era solo mi corazón, era mi fe en el amor, en la lealtad, en la bondad humana. No lloré, todavía no. El dolor era tan profundo que ni siquiera podía convertirse en lágrimas. Era un vacío negro que se expandía desde mi pecho hasta consumir cada célula de mi cuerpo. Di un paso atrás, luego otro y otro más, hasta que empecé a correr. No sé cuánto tiempo corrí por esas calles. Solo sé que cuando finalmente me detuve, estaba en un parque desconocido, sentada en una banca, mirando el cielo que finalmente había comenzado a llorar, las lágrimas que yo aún no podía derramar. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Cuántas veces había usado nuestro auto, el que compramos con nuestros ahorros compartidos, para encontrarse con ella? ¿Cuántas mentiras había escuchado con una sonrisa inocente? Cada tengo que trabajar tarde, cada salgo con los muchachos, cada beso distraído en la mejilla antes de salir por la puerta, todo cobraba un nuevo y doloroso significado. Esa noche no regresé a casa. No podía enfrentarlo todavía. Me senté en un café abierto toda la noche, con una taza de té que se enfriaba entre mis manos temblorosas, mirando por la ventana a la gente que pasaba con sus vidas intactas, sus corazones enteros, sus ilusiones aún vivas. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mateo me llamaba una y otra vez. Mensajes llegaban en cascada. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Por favor, contesta. Ignoré cada llamada, cada mensaje. Dejé que se acumularan como evidencia de una preocupación que llegaba demasiado tarde.
Mientras miraba la pantalla iluminarse una y otra vez, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza inicial, ese dolor aplastante, empezaba a transformarse. Una chispa de algo diferente nacía en medio de las cenizas. Rabia. No era la rabia explosiva y destructiva que ves en las películas. Era algo más frío, más calculado, más peligroso. Era la rabia de alguien que ha sido subestimada durante demasiado tiempo. Cuando amaneció, tomé una decisión. No iba a confrontarlo con lágrimas y reproches. No iba a rogarle que me explicara, que me diera razones, que me pidiera perdón. No iba a darle el poder de verme destruida. Iba a hacer algo diferente. Algo que nadie esperaría de Lucía, la maestra de literatura tranquila y predecible. Regresé a nuestro apartamento cerca del mediodía. Mateo estaba destrozado, o al menos fingía estarlo muy bien. Me recibió con ojos hinchados, disculpas atropelladas, explicaciones que no pedí. Le dije que había pasado la noche en casa de una amiga, que necesitaba espacio, que había sido un día difícil en el trabajo. Mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma, y él creyó cada palabra porque para él yo era simple, predecible, incapaz de engañar. Durante los siguientes días, actué con normalidad. Preparaba el desayuno, preguntaba por su día, sonreía cuando me besaba antes de irse a trabajar, pero por dentro algo había cambiado de manera irreversible. Observaba cada detalle, cada mensaje que recibía y ocultaba, cada llamada que salía a contestar al balcón, cada excusa elaborada, y fui juntando las piezas de un rompecabezas que había ignorado durante meses. Verás, había algo que Mateo no sabía sobre mí, algo que nadie sabía. 3 años atrás, cuando mi abuela murió, me dejó una herencia. No era una fortuna, pero tampoco era poco. Ella había sido una mujer de negocios exitosa, propietaria de varios inmuebles comerciales en el centro de la ciudad, pero siempre había sido discreta sobre su riqueza y me había enseñado a ser igual. El dinero solo muestra quiénes son realmente las personas, me decía. Guárdalo, cuídalo y úsalo sabiamente cuando llegue el momento. Yo había guardado ese dinero en una cuenta separada. Nunca lo mencioné a Mateo. No porque no confiara en él, sino porque simplemente nunca surgió el tema. Ahora, ese día había llegado. Contraté a un detective privado. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente con quién me enfrentaba y cuán profunda era esta traición. 3 días después tenía un sobre grueso sobre mi mesa. Fotografías, fechas, lugares. La otra mujer se llamaba Valentina. Trabajaba en la misma empresa que Mateo, en el departamento de diseño. 27 años. Y según las fotografías, habían estado viéndose durante casi 8 meses. 8 meses de mentiras. 8 meses de traición. Lo que más me impactó fue descubrir dónde se encontraban con más frecuencia. En nuestro auto. Ese maldito auto azul que habíamos comprado juntos. Lo usaba para recogerla después del trabajo, para llevarla a lugares apartados, para construir una relación paralela mientras yo esperaba en casa, leyendo libros y creyendo que era amada. Ese auto se había convertido en el símbolo de su traición. Y ahí nació mi plan. El día que elegí era un martes. Mateo tenía una reunión importante que duraría toda la tarde. Tomé las llaves del auto y conduje hasta un taller mecánico especializado que había contactado días antes. Le expliqué al dueño lo que quería hacer. Quiero que lo conviertan en una obra de arte, le dije. Pero no cualquier obra de arte. Quiero que cuente una historia. Mi historia. Pasamos horas discutiendo el diseño. Yo había traído bocetos, referencias, ideas que había estado desarrollando durante noches de insomnio. Quería que cada centímetro de ese auto gritara la verdad, que fuera imposible ignorarlo, que cuando Mateo lo viera, y cuando el mundo lo viera, supieran exactamente qué tipo de hombre era. Los artistas trabajaron durante 2 días completos. Pintaron el auto de blanco brillante, como un lienzo limpio, y sobre ese lienzo comenzaron a plasmar la historia. En un lado, pintaron un corazón roto, pero no de manera cursi. Era un corazón anatómicamente correcto, desgarrado por la mitad, con cada arteria y ventrículo expuestos. Era visceral, real, doloroso de mirar. Alrededor del corazón,
escribieron frases en letras grandes y negras. 8 meses de mentiras. En este auto construyó su traición. Mientras yo esperaba en casa, él creaba otra vida. En el capó, pintaron 2 caras besándose, pero una de ellas tenía los ojos cerrados en dicha, mientras la otra tenía los ojos abiertos, mirando a otro lado, calculadora, fría. En la parte trasera, dejaron el mensaje más poderoso. A veces el silencioso tiene la voz más fuerte. Y debajo, mi firma, solo una L, elegante y dorada, como las que mi abuela ponía en sus documentos importantes. Pero no me detuve ahí. Sabía que para que esto tuviera el impacto que buscaba, no podía quedarse solo entre nosotros. El mundo necesitaba ver esto. Las personas necesitaban saber que las acciones tienen consecuencias. Contraté a un fotógrafo profesional. Le expliqué lo que quería. Una sesión de fotos artísticas con el auto como protagonista. Lo llevamos a distintas ubicaciones emblemáticas de la ciudad, frente a la oficina donde Mateo y Valentina trabajaban, en el parque donde él me había propuesto ser su novia, en la calle donde vivíamos. Cada fotografía era una declaración. Creé cuentas nuevas en todas las redes sociales. No usé mi nombre real. Me llamé La Voz del Silencio. Subí las fotografías con una narrativa cuidadosamente escrita. No di nombres completos, ni detalles que pudieran considerarse difamación. Solo conté mi historia, la historia de una mujer invisible que fue traicionada, la historia de cómo decidió que su dolor no sería en vano. Y subí el video. Había grabado todo el proceso de transformación del auto, desde el momento en que llegó al taller, limpio y normal, hasta su metamorfosis en esta declaración móvil de traición y consecuencias. Agregué música emotiva, edité el video para que contara una historia completa y lo publiqué con el título Cuando el amor se convierte en arte, mi respuesta a 8 meses de mentiras. Lo que sucedió después superó cualquier expectativa que pudiera aún haber tenido. El video se volvió viral en cuestión de horas. Miles de reproducciones se convirtieron en cientos de miles. Los comentarios llegaban como una avalancha. Mujeres compartiendo sus propias historias de traición. Hombres reflexionando sobre sus acciones. Artistas alabando la creatividad de la ejecución. En 3 días, La Voz del Silencio se había convertido en un fenómeno cultural. Los medios de comunicación comenzaron a contactarme. Programas de televisión querían entrevistas. Revistas pedían artículos. Las fotografías del auto estaban por todas partes. Alguien lo había visto estacionado en la calle y había tomado más fotos. Personas comenzaron a buscarlo, a hacer peregrinaciones para verlo en persona, para tomarse selfies con este monumento a la traición expuesta. Hashtags surgieron orgánicamente: el auto del engaño, arte y justicia, la silenciosa habla. Diseñadores crearon merchandise inspirado en las imágenes. Artistas callejeros comenzaron a replicar el corazón roto en murales por toda la ciudad. Se había convertido en algo más grande que yo, más grande que mi dolor personal. Se había convertido en un símbolo. Cuando el video alcanzó 1 millón de reproducciones, Mateo lo vio. Claro que lo vio. Todo el mundo lo había visto. Me llamó 20 veces en 1 hora. Llegó a casa hecho una furia. Pero ya no era el hombre seguro y carismático que conocía. Era un hombre expuesto, humillado, enfrentado a las consecuencias de sus acciones frente a todo el mundo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Gritaba, caminando de un lado a otro de la sala. Destruiste mi reputación, mi carrera. Todo el mundo me está señalando. Lo miré con una calma que no sabía que poseía. Tú destruiste nuestro futuro, le respondí con voz firme. Yo solo me aseguré de que tu verdad fuera tan visible como lo había sido tu mentira para mí. Durante 8 meses viví en la oscuridad de tu engaño. Ahora tú vives en la luz de tus consecuencias. Intentó justificarse, como hacen todos los traidores cuando son descubiertos, que había sido un error, que ella no significaba nada, que me amaba a mí. Las mismas líneas gastadas que millones de infieles han usado desde el principio de los tiempos. Pero yo ya no escuchaba. El auto está a tu nombre también, dijo finalmente. No tenías derecho a hacer eso sin mi permiso. Puedo demandarte, sonreí. Adelante, le dije, llama a tu abogado.
Explícale por qué quieres demandar a tu exnovia por convertir el auto donde engañabas a tu pareja en una obra de arte. Estoy segura de que eso ayudará muchísimo a tu reputación. Vio la lógica en mis palabras. Cualquier acción legal solo traería más atención al asunto. Estaba atrapado en las consecuencias de sus propias acciones y no había salida fácil. Se fue esa noche. Recogió sus cosas y se fue a vivir con Valentina, cuya propia vida también había sido afectada por la exposición. Ella había perdido su trabajo. La relación que habían construido sobre las cenizas de la nuestra se derrumbó en cuestión de semanas bajo la presión del escrutinio público. Yo me quedé en el apartamento. Por primera vez en años estaba completamente sola y descubrí algo extraordinario. Me gustaba. El silencio no era solitario, era liberador. El espacio no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir el peso de las expectativas de otra persona. El video continuaba creciendo, acumulando millones de vistas. Personas de todo el mundo me escribían, compartían sus historias, me agradecían por darles voz a su dolor. Una productora me contactó para hacer un documental. Una galería quería exhibir el auto como instalación artística. Universidades me invitaban a dar conferencias sobre empoderamiento y expresión creativa. Pero más allá de la fama viral, algo más profundo estaba sucediendo. Mujeres que habían sido traicionadas comenzaron a enviarme fotos de sus propios proyectos de justicia creativa. Una había convertido el traje de bodas de su ex en un vestido de Halloween para su hija. Otra había usado los mensajes de texto del engaño para crear una instalación de poesía visual. Un movimiento había nacido, un movimiento de personas que se negaban a ser víctimas silenciosas, que transformaban su dolor en poder. Empecé a recibir invitaciones para hablar en eventos. Al principio dudé. Yo era profesora de literatura, no oradora pública. Pero luego recordé, había sido muchas cosas que no creía ser. Había sido valiente cuando pensaba que era cobarde. Había sido creativa cuando me consideraba ordinaria. Había sido poderosa cuando me sentía invisible. Acepté la primera invitación. Era un evento para mujeres emprendedoras. Subí al escenario temblando, pero en cuanto empecé a hablar, algo cambió. Vi las caras del público. Vi mi propia historia reflejada en sus ojos. Vi el reconocimiento, la comprensión, la esperanza, y supe que esto era más grande que mi venganza personal. Era sobre darle permiso a otros para que dejaran de ser invisibles. Mi cuenta de redes sociales creció a cientos de miles de seguidores. Usé la plataforma no solo para compartir mi historia, sino para amplificar las voces de otros. Creé un espacio donde las personas podían compartir sus experiencias sin ser juzgadas, donde el dolor podía transformarse en sanación. Han pasado varios meses desde aquella tarde de jueves que dividió mi vida en dos. El auto sigue siendo parte de exposiciones de arte itinerantes, un recordatorio móvil de que las acciones tienen consecuencias y que los silenciosos pueden rugir. Mateo y Valentina se separaron, cada uno tratando de reconstruir sus vidas lejos del escrutinio público. Yo los perdono, no por ellos, sino por mí, porque descubrí que el perdón no es dejar que alguien se salga con la suya. Es liberarte del peso del resentimiento para que puedas volar. Mi vida ahora es completamente diferente. Sigo enseñando literatura porque amo lo que hago, pero también escribo, hablo, creo. Empecé un podcast sobre sanación creativa. Publiqué un libro de ensayos sobre transformar el dolor en poder. Colaboro con organizaciones que apoyan a víctimas de infidelidad y abuso emocional. Ya no soy invisible, no porque ahora tenga cientos de miles de seguidores o porque mi historia sea conocida mundialmente. Soy visible para mí misma. Veo mi valor, veo mi fuerza, veo mi capacidad de crear belleza incluso del dolor más profundo. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice, si fue demasiado lejos. Y mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento de haberle dado voz a mi dolor. No me arrepiento de haber convertido mi tragedia en arte. No me arrepiento de haber mostrado al mundo que incluso las personas más silenciosas tienen historias que merecen ser escuchadas, porque al final, esta historia no es solo sobre traición y venganza, es sobre transformación, es sobre encontrar tu voz cuando todos asumen que no tienes nada que decir.
Es sobre convertir el peor día de tu vida en el catalizador de tu renacimiento. Es sobre negarte a ser definida por lo que alguien más te hizo y, en su lugar, definirte por cómo eliges levantarte. El auto azul ya no es solo un auto, es un símbolo, es un recordatorio de que somos más fuertes de lo que creemos, más creativos de lo que imaginamos, más resilientes de lo que nos atrevemos a soñar. Es prueba de que el dolor puede ser transformado, de que las cenizas pueden dar lugar a un ave fénix, de que incluso en nuestros momentos más oscuros tenemos el poder de crear luz. Y cada vez que alguien ve ese auto, cada vez que comparte la historia, cada vez que decide transformar su propio dolor en algo hermoso y poderoso, mi corazón sana un poco más, porque descubrí que la verdadera justicia no está en destruir a quien te lastimó, está en construirte a ti mismo en algo tan brillante, tan auténtico, tan poderoso, que su sombra ya no puede alcanzarte. Así que aquí está mi mensaje para ti. Tienes una voz, tienes poder, tienes la capacidad de transformar cualquier cosa que la vida te arroje en algo extraordinario. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. No permitas que tu dolor te defina. Usa ese dolor como combustible para crear la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. La historia del auto viral es solo el comienzo. La verdadera historia es la de una mujer que pensaba que era ordinaria y descubrió que era extraordinaria. Una mujer que creyó ser invisible y se convirtió en una luz para millones. Una mujer que podría haber dejado que la traición la destruyera, pero en su lugar la usó para reconstruirse en algo más fuerte, más hermoso de lo que nunca había sido. Esa mujer soy yo. Y esa mujer puede ser tú. Si esta historia te tocó el corazón, si viste un pedazo de tu propia vida en estas palabras, déjame saberlo en los comentarios. Comparte tu historia. Tu voz importa. Y si quieres ser parte de esta comunidad de personas que se niegan a ser invisibles, que transforman su dolor en poder, suscríbete a este canal. Porque juntos somos imparables. Juntos somos la prueba viviente de que incluso las historias más tristes pueden tener finales hermosos. Juntos somos la voz del silencio que finalmente se atrevió a rugir.